Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas económicos y empresariales de actualidad. En el programa de hoy, el ingeniero Luis Moquete, que a mi derecha es un servidor, vamos a conversar con ustedes sobre un tema muy importante, pero que se le ha dado de lado, no se ha abordado directamente. Nosotros vamos a tratar de comentar lo que es el tema de la reforma fiscal, que se ha mencionado hasta ahora como pacto fiscal, porque se supone que esa reforma fiscal debe ser producto de un acuerdo entre el Estado y los grupos empresariales, grupos sociales. Ya hace unos años, hace unas décadas, en el año 1992, se hizo una gran reforma tributaria fiscal en el gobierno del presidente Balaguer, donde se cambió completamente el código tributario que existía, que era la ley 5911, y se estableció la ley 1192, que cambiaba radicalmente todo el régimen impositivo dominicano. Del 92 a la fecha ya han pasado unos 24 años y probablemente están dadas las condiciones para hacer una revisión. Antes de esto se han hecho varias reformas, pero aparentemente ninguna de las reformas ha tenido el resultado previsible, el resultado previsto. No se han recaudado los impuestos necesarios y la población tampoco ha recibido mayores beneficios y no ha servido tampoco para estimular el desarrollo del país. El ingeniero Luis Moquete, que es un empresario exitoso, ha estado estudiando mucho una reforma que hay en el ambiente, presentado por un organismo de la sociedad civil, un centro de estudio de excelencia. Él va a empezar hablándonos básicamente de en qué consiste esa reforma que se está planteando, para que el gobierno la discute y la analice y la someta en su momento al Congreso Nacional, obviamente después del periodo electoral. Así que lo dejo con el ingeniero Luis Moquete. Muchas gracias. Bien, amables televidentes, el tema de la reforma fiscal es un tema que ha estado en el tapete en todos estos días. El presidente Medina se refirió a él en la visita que tuvo al CONEP, donde se reunió con un grupo de empresarios y prometió que iba a haber una reforma fiscal este año, inmediatamente después de las elecciones. Esta reforma fiscal, o que se le puso la palabra pacto fiscal, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que debía desarrollar el país del 2010 al 2030. Se formuló junto al Pacto Eléctrico y también al Pacto por la Educación. Algunos de primero sí se han obtenido algunos logros. Pues bien, esta organización, que es el CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ha realizado un proyecto muy importante, porque es un aporte que pone en el tapete un documento para la discusión. Es una reforma muy completa porque cubre una modificación completa de la ley 1192, que es la ley vigente. Plantea una serie de artículos y derogaciones de leyes existentes y modificaciones de otras. Pues bien, podríamos decir
que dentro de lo que es el impuesto sobre la renta, propone una reducción de la tasa máxima del 27 al 20%. Y dice también que las exenciones que hay permanecerán hasta agotar su periodo de contrato, de vigencia de ley o de contrato. Y 3 años para las desgravaciones, tributando a la tasa vigente antes de la aprobación de la ley. Esta reforma establece para las personas físicas tasas de 0, 15, 20 y 25. Desde la actual la baja a 0, 10, 15 y 20. Ese más o menos la escala. A partir del tercer año, las escalas bajan al 10 y al 15%. O sea que esto es una tasa transitoria de 3 años, de 0, 10, 15 y 20. Después bajan a 0, 10 y 15. De los dividendos bancarios, de los intereses bancarios, cambia la tasa del 10% por un 5%. Dividendos de intereses bancarios. El ITEVIS, que tenemos actualmente de 3 tasas, 0%, 13% y 18%, le cambia a 10%, un impuesto único del 10%, exceptuando los plantas y animales vivos, internaciones temporales, diplomáticos, mudanzas, servicios financieros, alquiler de vivienda, educación y cultura, salud, previsión social, electricidad, etcétera. En el caso de la electricidad, el ITEVIS se retorna, es compensado, se paga, pero es compensado. Eso más o menos, bueno, el ITEVIS a los combustibles, básicamente. A los generadores. A los generadores. El ITEVIS a los combustibles, sí. Pero eso está aquí en la tabla de los hidrocarburos, que dice que el impuesto se va a devolver a los generadores de electricidad. No sé si usted quiere comentar algo sobre esto primero, porque son como 13 páginas de... Bien, es interesante, tal como dice el ingeniero Moquete, este es un proyecto completo que abarca todo el código tributario. Es prácticamente como si estuviésemos haciendo un nuevo código en términos de los impuestos. Voy a agregar algunos comentarios sobre algunas de las cosas que ha dicho el ingeniero Moquete. El impuesto sobre la renta para las personas físicas que existe actualmente, que está vigente en la actualidad, establece 3 niveles de impuestos. O sea, primero hay el primer nivel que está exento de impuestos, que las personas que ganan en el año hasta 400,000 pesos, que es aproximadamente 34,000 pesos al mes, están exentas del pago de impuestos sobre la renta. Eso sigue igual hasta la fecha. En el nuevo proyecto eso no cambia, en principio. Ahora, las personas que ganan entre 400 y 600,000 pesos, que actualmente tienen que pagar en ese tramo un 15% de impuestos sobre la renta, en la nueva ley pagarían solamente 10. Mientras que el tramo entre 600,000 pesos al año y 840,000 pesos al año, que actualmente está grabado con un 20, estaría solamente grabado con un 15. O sea, hay una reducción de 5%. Y el último tramo, de 840,000 pesos en adelante, que ahora paga un 25%, pagaría solamente un 20%. O sea que las personas físicas se beneficiarían de la reducción del impuesto sobre la renta. A partir del tercer año de vigencia de la ley, cambiaría nuevamente la tasa, se reduciría nuevamente y tendríamos una tasa de 10% para los que ganan entre 400,000 y 840,000 pesos en el año, y una tasa del 15% para los que están por encima de ese nivel. Eso
Eso parece interesante en el sentido de que las personas físicas se beneficiarían. Y en el caso de las empresas, la caída es un poco más drástica, porque actualmente las empresas pagan un 27% de impuestos sobre la renta y solamente pagarían a partir de la nueva ley 20%, es una reducción de 7 puntos. A partir del tercer año solamente pagarían las empresas 15%, o sea, en el caso de las empresas la reducción todavía es un poco más drástica. No sé no tengo los números, los cálculos del impacto que eso tendría sobre el Producto Interno Bruto, no sé cuál es el monto, ni qué esperan ellos tener sobre las recaudaciones totales. Bueno, déjeme aclararle algo. Hay una tabla donde hay algunos estimados de lo que variarían las recaudaciones por cada concepto. Y aclararle también que el mínimo exento se va a mantener por 3 años, sin cambios. Sí, o sea, hasta 400.000 hasta 400.000 al año sigue exento, eso sigue igual. O sea que se va a congelar. Ah, bueno, sí. Congelarlo, esa es la palabra. Que no van a hacer la corrección por inflación. La corrección por sí. inflación. El caso de los dividendos, actualmente las personas que reciben dividendos pagan un 10% como impuesto definitivo. En adelante, después de la nueva ley, pagarían solamente un 5% y a partir del tercer año pagarían 0%. Eso también es un beneficio para los inversionistas. Vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de los amables televidentes y estaremos nuevamente con ustedes en unos minutos. Muchas gracias. En el segmento anterior estábamos hablando de los cambios en los impuestos que beneficiarían a las empresas y a las personas físicas. Hay un cambio importante en el caso de las empresas, que es el anticipo. El anticipo se va a mantener, pero solamente se pagará anticipo en el año una suma igual al impuesto liquidado por la empresa en el año anterior. Desaparecería el 1.5% de las ventas como impuesto mínimo. O sea que va a ser simplemente la empresa que tenga beneficio va a pagar en el año siguiente como anticipo esos impuestos que pagó el año anterior dividido, no en este caso no sería entre 12 porque el pago no será mensual, sino que será cada trimestre, o sea, serán 4 pagos iguales de 25%. Ese es otro caso para las empresas. Pero para mí, una de las medidas que sería más trascendente es la del ITEVIS. El ITEVIS se reduce, la tasa de ITEVIS del 18% se reduciría a 10%, pero prácticamente se eliminan todas las exenciones.
solamente estarían exentos del pago del ITEVIS. Los productos exentos del pago del ITEVIS solamente serían los animales vivos y los animales para los materiales de siembra. Prácticamente desaparecerían las exenciones. Eso sería una medida interesante, porque reducir del 18 al 10 es un paso bastante fuerte, pero ampliar la base, como quiera, muchos productos que están exentos ahora van a pagar en ese nuevo esquema. Y los servicios exentos también se van a reducir, porque ahora los seguros no pagan ITEVIS, pagarían ITEVIS en el nuevo esquema. Y los servicios funerarios no pagan ITEVIS, también pagarían en el nuevo esquema. Igualmente que los salones de belleza, que actualmente no pagan ITEVIS, también estarían grabados. Yo diría que es una revolucionario lo que se va a hacer con el ITEVIS. Habíamos comentado que los servicios de salud y educación, como siempre, los servicios financieros también están exentos. Y también comentábamos la semana pasada que el ITEVIS representa más de la mitad de las recaudaciones. Es decir, que yo creo que con estos impuestos que hemos mencionado, la renta, el ITEVIS y bueno, y este de los intereses bancarios, ahí hay una buena parte del dinero que a recaudar. También está el tema de los hidrocarburos, que hay unos cambios importantes, ya son un poquito más detallados en cuanto a gasolinas y todo esto tiene su argumentación, porque se plantea que mejora la competitividad, por un lado, algunas de los impuestos que se quitan, y otros que se corrigen viejas injusticias, como el impuesto a la ley de cheques, que fue un impuesto que se puso temporal para una coyuntura específica y que se quedó por siempre. Igualmente con el tema de los vehículos, hay algunos impuestos importantes que podemos mencionar. La tasa, por ejemplo, los productos, los impuestos selectivos a las mercancías, se derogan prácticamente todo. Ahí tenemos tasas entre 10 y 30%. Alegan que fomentan la discrecionalidad y la corrupción y el contrabando. Los vehículos de motor, hay también una reducción importante del 17 al 15, y después los impuestos a los traspasos de matrícula, de propiedad y a las emisiones de CO2 también se derogan. En términos generales, va a haber una reducción de tasas, en prácticamente todas las tasas, y una ampliación de la base impositiva. O sea, bajan las exenciones, pero también reducen la tasa. Ese efecto se supone que debe reducir la evasión y teóricamente también debe hacer más, digamos, más democrático el pago de impuestos, porque habría más contribuyentes. Quiero resaltar lo que decía el ingeniero Moquete del impuesto selectivo al consumo, que prácticamente se elimina, y solamente van a tener impuesto selectivo al consumo los alcoholes, tabaco y derivados, y los combustibles de hidrocarburos. Ningún otro producto va a tener impuesto selectivo al consumo. Eso es una medida sumamente importante. No, y hay otra excepción, porque habíamos dicho que los seguros no tenían ITEVIS, pero tienen un selectivo. Y el selectivo que es del 16% va a bajar, o que es de un 16% va a ir a un 10%. Y lo más importante de todo esto es que la palabra ITEVIS desaparece del vocabulario dominicano. Ellos hablan aquí de impuesto al valor agregado, el IVA. Sí, cambian el nombre de ITEVIS por el de IVA, que es el nombre como se conoce internacionalmente. Hay otro concepto importante también que mencionaba el ingeniero Moquete, que quiero retomar,
es que el impuesto a los hidrocarburos, que también sería genérico, que paguen los generadores de electricidad, tienen que pagarlo y después se les reembolsaría. Actualmente están exentos del pago de ese impuesto. Y otro elemento también importante es que prácticamente se derogan todas las leyes de incentivos, simplemente se mantiene la vigencia de los derechos adquiridos. O sea, una empresa que tenga el beneficio de una ley de incentivo de cualquier naturaleza, va a seguir recibiendo esos beneficios, pero solamente durante la vigencia del contrato que tiene con el Estado. Pero no podrán incorporarse otras empresas, o sea, la ley quedaría congelada, no se aprobarían más beneficio a ninguna empresa dentro de esas leyes de incentivo. Eso significa un paso muy trascendente, porque no permitirá la entrada de nuevos actores a tener esos beneficios. Y los beneficios los beneficios que tendrían algunas empresas también solamente estarían vigentes por 3 años. O sea que, pero lo más importante es que no van a entrar otras empresas a disfrutar de esos beneficios. Y prácticamente todas esas leyes se derogan y otras leyes se modifican para que no entren en contradicción con la nueva legislación. No, y hay otra cosa muy importante que ellos plantean, y es que para el proyecto de ley del nuevo Código Tributario, que va a sustituir la ley 1192, se pueden agregar capítulos, pero no se pueden hacer enmiendas fácilmente. O sea, se requiere de un tratamiento congresional importante para hacer cualquier cambio. No sé si eso afecta a las normas. Bueno, hay un detalle que en este proyecto de ley se recogen todas las normas que andan sueltas. Se van a quedar todas en el código, el nuevo Código Tributario se quedarían. Y como decía el ingeniero Moquete, habrá menos flexibilidad para hacer cambios. Se requiere agregar capítulos nuevos y no modificar de los capítulos ya existentes. Por último, vamos a mencionar el impuesto sobre la propiedad, que el impuesto a la vivienda suntuaria, el IBSS, que ahora mismo se tiene, va a ser reemplazado por un impuesto al patrimonio, de manera que las personas físicas van a pagar impuestos no solamente por los bienes inmuebles, sino también por los bienes muebles, aunque la exención se aumenta hasta 10 millones de pesos. Este es un proyecto interesante que se va a discutir mucho. Mucho de qué hablar en todos estos días. Y que en algún momento se hará una nueva ley de impuestos, un nuevo código tributario, y que probablemente algunos de estos elementos queden incluidos dentro de esa nueva legislación. Bien, amable televidente, hemos llegado ya al final del programa La Opinión de la UNE. Les damos las gracias por estar con nosotros durante esta media hora y les invitamos a acompañarnos en una entrega similar la próxima semana. Muchas gracias.